Existe una revolución silenciosa ocurriendo dentro de los laboratorios de oncología alrededor del mundo. No está en los noticieros principales, no se ha vuelto titular en los grandes periódicos. Pero para quienes han sido tocados por el cáncer, ya sea en su propia vida o en la vida de alguien a quien aman, esta revolución representa algo que hace pocos años parecía imposible, la posibilidad real de tratar el cáncer como una condición única, individual, personalizada para el organismo de cada persona, y el agente principal de esta revolución no es un medicamento nuevo, es el propio cuerpo humano. Mi nombre es doctora María González, soy especialista en medicina preventiva y envejecimiento activo, y hoy voy a contarte lo que la ciencia más avanzada del mundo está descubriendo sobre el cáncer, sobre el sistema inmunológico y sobre un órgano que la mayoría de las personas nunca asociaría con el tratamiento oncológico, el intestino. Quédate conmigo hasta el final porque cada parte de este video contiene información que puede cambiar la forma en que entiendes esta enfermedad y lo que es posible hacer frente a ella. Vamos a empezar con algo que la inmunología nos ha enseñado en las últimas décadas y que ha transformado completamente la manera en que los oncólogos piensan sobre el cáncer. Durante mucho tiempo, el modelo dominante de tratamiento era básicamente destruir. Quimioterapia, radioterapia, cirugía. Estrategias que buscaban eliminar las células cancerosas con la mayor eficiencia posible, causando a menudo daños significativos al organismo sano en el proceso. Ese modelo ha salvado y sigue salvando millones de vidas, pero tiene limitaciones que la ciencia siempre supo que debían superarse. El gran giro comenzó cuando los investigadores empezaron a hacerse una pregunta diferente. En lugar de preguntar solo cómo destruir el cáncer de fuera hacia adentro, empezaron a preguntarse, ¿por qué el propio sistema inmunológico, que está diseñado exactamente para identificar y eliminar células anómalas, a veces no puede hacer ese trabajo por sí solo? ¿Y qué ocurriría si encontráramos formas de ayudarlo? Esa pregunta dio origen a uno de los campos más prometedores de la medicina moderna, la inmunoterapia. Y los resultados que comenzaron a aparecer en los estudios clínicos fueron, para usar la palabra que los propios investigadores utilizaron, extraordinarios. La inmunoterapia no es un tratamiento único, es una familia de enfoques que comparten el mismo principio fundamental. En lugar de atacar el cáncer directamente con sustancias tóxicas, trabajan para liberar, amplificar o redirigir la capacidad que el sistema inmunológico ya tiene de reconocer y destruir células cancerosas. Los llamados inhibidores de punto de control inmunológico, por ejemplo, funcionan eliminando los frenos que algunas células cancerosas usan para camuflarse y escapar de la vigilancia inmunológica. Con esos frenos eliminados, las células del sistema inmunológico empiezan a ver el tumor y a atacarlo con una eficiencia que los tratamientos convencionales por sí solos no logran alcanzar. Los resultados en ciertos tipos de cáncer fueron tan significativos que los investigadores James Allison y Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2018 precisamente por este trabajo. No es teoría, no es una promesa futura, es ciencia premiada con el mayor honor científico del mundo, que se está aplicando en pacientes reales en hospitales reales ahora mismo. Pero aquí está el punto que hace que esta historia sea aún más fascinante, y que muy pocas personas conocen fuera de la comunidad científica. La inmunoterapia no funciona igual de bien para todos los pacientes. Algunos responden de forma extraordinaria, otros responden parcialmente, y algunos no responden como se esperaba. Durante años, los investigadores intentaron entender por qué. ¿Qué diferenciaba a los respondedores de los no respondedores? ¿Qué determinaba si el sistema inmunológico de una persona podría o no usar esa ayuda para combatir el tumor? La respuesta que emergió de múltiples estudios independientes, publicados en revistas como Science, Cell y Nature,
fue inesperada para muchos y absolutamente revolucionaria para el campo de la oncología. La diferencia estaba, en parte significativa, en el intestino. Más específicamente, en el microbioma intestinal, esa comunidad de billones de microorganismos que habitan el tracto digestivo y que ejercen una influencia sobre el sistema inmunológico mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Un estudio publicado en la revista Science en 2018, realizado por investigadores del MD Anderson Cancer Center, uno de los centros oncológicos más respetados del mundo, mostró que los pacientes con melanoma avanzado que respondían bien a la inmunoterapia tenían composiciones de microbioma intestinal significativamente diferentes a las de los pacientes que no respondían. Más aún, cuando los investigadores trasplantaron las bacterias intestinales de los respondedores a ratones sin microbioma, esos animales también comenzaron a responder mejor al tratamiento. La conexión era real, medible y reproducible. Otro estudio, publicado en la misma edición de Science, realizado por investigadores del Instituto Gustave Roussy en Francia, llegó a conclusiones similares en pacientes con diferentes tipos de cáncer. Y desde entonces, docenas de otros estudios han confirmado y ampliado este hallazgo, estableciendo el microbioma intestinal como uno de los factores más relevantes en la respuesta a la inmunoterapia. Pero, ¿qué tienen que ver exactamente las bacterias intestinales con la lucha contra el cáncer? Para entenderlo, necesitamos comprender un poco mejor cómo funciona el sistema inmunológico y cuál es el papel del intestino en ese sistema. El intestino no es solo un órgano digestivo. Es el mayor órgano inmunológico del cuerpo humano. Aproximadamente el 70% de todas las células inmunológicas del organismo se localizan en el tejido intestinal o a su alrededor. El microbioma intestinal, las bacterias, hongos y otros microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, interactúan constantemente con esas células inmunológicas, entrenándolas, calibrándolas, enseñándolas a distinguir lo que es una amenaza de lo que es inofensivo. Cuando el microbioma es diverso, equilibrado y rico en las especies adecuadas, el sistema inmunológico funciona con mucha más precisión y potencia. Cuando el microbioma está empobrecido, desequilibrado, dominado por especies que no contribuyen a esa calibración, el sistema inmunológico pierde parte de su capacidad de respuesta. Y aquí está la conexión con el cáncer. Las células inmunológicas que son activadas por la inmunoterapia para atacar el tumor necesitan estar en buen estado de funcionamiento para cumplir ese papel. Si el microbioma que las entrenó y calibró a lo largo de los años estaba desequilibrado, esas células llegan al combate menos preparadas. La inmunoterapia intenta darles las herramientas para actuar, pero si la base no es sólida, el resultado se ve comprometido. Esto no significa que un microbioma saludable cure el cáncer por sí solo. No es eso lo que dice la ciencia. Lo que la ciencia dice es que el estado del microbioma intestinal es un factor real y medible en la eficacia de los tratamientos inmunológicos modernos, y que cuidar el microbioma puede ser una parte legítima e importante de una estrategia oncológica integrada. Y ahora llegamos a la segunda gran revolución que está transformando la oncología, la medicina personalizada basada en la secuenciación genómica del tumor. Cada cáncer es genéticamente único. 2 personas con diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, pueden tener tumores con perfiles genéticos completamente diferentes, que responden de formas muy distintas a los mismos tratamientos. Durante décadas, el protocolo de tratamiento se basaba principalmente en el tipo y el estadio del cáncer, un enfoque que funcionaba razonablemente bien en promedio, pero que ignoraba esa individualidad fundamental. La tecnología de secuenciación genómica cambió esto. Hoy es posible analizar el ADN de un tumor con un nivel de detalle que permite identificar las mutaciones específicas que están dirigiendo el crecimiento de ese cáncer en ese paciente específico. Con esta información,
los oncólogos pueden seleccionar o desarrollar tratamientos que atacan precisamente esas mutaciones, en lugar de usar un enfoque genérico que funciona para el promedio pero puede ser subóptimo para el individuo. Los resultados de este enfoque en ciertos tipos de cáncer han sido notables. En leucemias con mutaciones específicas, en algunos cánceres de pulmón, en melanomas con determinadas características genéticas, los tratamientos dirigidos basados en el perfil genómico del tumor han producido respuestas que serían impensables con los protocolos anteriores. Pacientes con enfermedad en estadio avanzado alcanzando remisiones duraderas. No en todos los casos, no para todos los tipos de cáncer, pero con una frecuencia suficiente para transformar lo que los oncólogos consideran posible. El proyecto llamado Medicina de Precisión en Oncología está avanzando en múltiples frentes simultáneamente. La secuenciación de tumores se está volviendo más rápida y más accesible. Las bases de datos que conectan perfiles genómicos con respuestas terapéuticas están creciendo. Los algoritmos que analizan esa información se están volviendo más sofisticados, y la comprensión de cómo el microbioma, el sistema inmunológico y el perfil genómico del tumor interactúan está creando una imagen cada vez más completa de lo que significa tratar el cáncer de forma verdaderamente individualizada. ¿Qué significa todo esto para ti, para alguien a quien amas? Para cualquier persona que enfrenta o podría enfrentar un diagnóstico de cáncer, significa que las preguntas que le haces a tu médico oncólogo importan más que nunca. Preguntar sobre el perfil genómico del tumor, sobre las opciones de inmunoterapia disponibles para ese tipo específico de cáncer, sobre el papel del microbioma en la respuesta al tratamiento, son preguntas legítimas y relevantes que pueden abrir puertas a opciones que de otro modo no serían discutidas. Significa que cuidar el microbioma intestinal no es solo una cuestión de digestión o de bienestar general. Es una cuestión que puede tener implicaciones directas sobre la capacidad del sistema inmunológico de funcionar con la máxima eficiencia, tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades. Significa que la dieta, el uso criterioso de antibióticos, el mantenimiento de una flora intestinal diversa y equilibrada a través de alimentos fermentados, fibras variadas y probióticos adecuados, son hábitos que tienen una relevancia para la salud que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas imagina, y significa que el campo de la oncología, lejos de estar estancado, está viviendo una de las fases de mayor innovación y esperanza de su historia. La ciencia está avanzando. Las herramientas están mejorando. El entendimiento sobre cómo funciona el cáncer y cómo se puede ayudar al cuerpo a combatirlo está creciendo a un ritmo que habría parecido imposible hace apenas 2 décadas. No hay promesas fáciles en esta conversación. El cáncer sigue siendo una de las condiciones más complejas y desafiantes que enfrenta la medicina. Pero la historia que la ciencia está contando ahora es una historia de posibilidades crecientes, de tratamientos cada vez más precisos, de una comprensión cada vez más profunda de lo que significa cuidar el cuerpo como un sistema integrado donde todo está conectado. El intestino y el sistema inmunológico conversan. El genoma del tumor y la respuesta al tratamiento están ligados. El microbioma y la inmunoterapia se influyen mutuamente. Y cuanto más entendemos estas conexiones, más cerca estamos de una medicina que trata no la enfermedad en abstracto, sino a la persona concreta que está frente al médico. Quiero escucharte ahora. ¿Tú o alguien a quien amas ha pasado por un tratamiento oncológico? ¿Hay alguno de estos descubrimientos que te haya sorprendido o que te gustaría entender mejor? Déjalo en los comentarios porque cada pregunta que haces me ayuda a traer los próximos videos con aún más profundidad y utilidad para tu salud. El contenido de este video es estrictamente educativo e informativo sobre fisiología y bienestar. La información no sustituye el asesoramiento médico profesional o tratamiento.